Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de Entrevistas sin Mordaza. El día de hoy nos acompaña Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público. Bienvenido, Carlos, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espacio Público es una asociación civil sin fines de lucro que nació con perspectiva de derechos humanos para defender y promover libertad de expresión en el año 2002. Y por lo tanto tenemos 15 años haciendo este trabajo, y una de las cosas que hacemos es documentar las violaciones de derechos humanos en Venezuela asociadas a libertad de expresión. Hacemos litigio, es decir, acompañamos casos ante tribunales nacionales e internacionales, y además promovemos el ejercicio humano a la libertad de expresión con distintos programas. Básicamente hacemos formación para que la gente pueda de alguna manera utilizar las redes sociales para comunicarse mejor, para hacer llegar su mensaje, para defender y promover derechos. Entonces, en ese campo hemos hecho en las tres dimensiones, hacemos un informe anual de la situación de libertad de expresión, que es un informe de referencia sobre la situación de ese derecho en Venezuela, que utiliza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los órganos de Naciones Unidas, los medios, los periodistas, pero también organizaciones hermanas de distintos lugares que trabajan en el tema de libertad de expresión. Ok, entiendo. Y con respecto a estos reportes anuales que ustedes emiten constantemente, me imagino desde el año que fue fundada el Espacio Público, ¿qué hechos más o menos determina usted que ha ocasionado esta involución de lo que es el derecho a la libertad de expresión en nuestro país? Bueno, tú tienes una política, básicamente hay una política en la que desde 1999 hay una descalificación del otro por lo que piensa, por lo que expresa, ¿no? Y esa descalificación se registra en un discurso público que ubica a quien critica en un medio de comunicación o en distintos espacios como enemigo, como traidor. Eso es el primer elemento, el primer patrón presente. Eso es un patrón que hoy en día está todavía en los medios de comunicación, cuando por ejemplo hay cadenas presidenciales, cuando se utilizan los programas de televisión en la televisión pública, es decir, en la televisión estatal. Hay una descalificación permanente que ubica a los medios de comunicación como enemigos, como traidores. Ese es un primer elemento. Después la segunda tendencia que se observó fue la violencia. La violencia contra periodistas, contra personas en la calle cuando estaban haciendo cobertura. Hay muchísimos casos, desde muy temprano empezaron a haber situaciones en las que personas que estaban haciendo cobertura eran atacadas por personas, en este caso civiles, en un primer momento civiles, y después una de las características de esos casos es que quedan impunes. Es decir, los periodistas los golpeaban, los agredían y quedaban impunes, y eso lo hemos visto también en los últimos tiempos. Es decir, en los últimos tiempos ha habido muchas agresiones contra periodistas, contra personas en la calle, y después hay una absoluta impunidad. La característica de estos últimos 2 años es que antes era como más velado si era un funcionario público o no, ahora es abiertamente funcionarios públicos los que agreden a los periodistas y comunicadores. Entonces ahí tienes un segundo patrón, que es la construcción de una violencia impune contra medios y periodistas, y también ha alcanzado a ciudadanos de a pie que utilizan las redes sociales para documentar casos o para cuando estaban en manifestaciones. La tercer elemento es el desarrollo de un catálogo de normas, lo que nosotros hemos llamado violencia institucional. Es decir, en Venezuela se reformó el Código Penal, se hizo la Ley de Responsabilidad de Radio y Televisión, empezó a aplicar entonces procesos judiciales contra periodistas. La primera tanda se da en el año 2002-2006, fueron la aplicación del derecho penal en lo que se llama en Venezuela casos de vilipendio, es decir, ofensa a los funcionarios. Ese es el segundo patrón, y eso, por ejemplo, lo vas a encontrar en el caso de RCTV previo al 2007, cuando le quitan la concesión. Después lo vas a ver en el caso de Globovisión, que es la aplicación de numerosos procedimientos administrativos o procedimientos judiciales articulados sobre la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. En ese caso eran procedimientos administrativos o procesos penales ante los distintos tribunales. Entonces, es la segunda dimensión de la violencia estatal. Esta política estatal tiene en los últimos 2 años 2 agregados. Uno, el proceso de concentración y compra por parte de actores cercanos al chavismo de medios muy importantes. Así, por ejemplo, se compró el Universal, que no sabemos quiénes son los dueños, el diario Últimas Noticias, el caso de Globovisión. Entonces, pero no solo eso, sino que también se compraron otras cadenas de emisoras de radio, pequeños periódicos impresos a nivel local.
Y en los últimos 2 o 3 años el otro desarrollo importante ha sido la reducción del monopolio del papel prensa. Tienes un monopolio del papel prensa, ¿eso qué ocurre? En Venezuela se editaban alrededor de 100 diarios, más o menos, 105, 104, depende porque algunos diarios eran muy precarios, pero en el último tiempo se han reducido 15, es decir, un 15%, pero el volumen del papel, es decir, el número de ejemplares, el número de ediciones y el número de páginas se ha reducido más o menos al 15% de lo que tenías hace 3 o 4 años, es decir, el espectro asociado a ese medio, el medio impreso, que es muy importante en las regiones, es decir, si tú vas a una región como el oriente del país, el centro del país, es muy importante el periódico, porque el periódico es el lugar del debate de los asuntos locales, tanto en las principales ciudades como en los estados, y se ha achicado mucho. Después de este año hemos tenido el cierre o la pretendida vención de la concesión para más de 52 emisoras en total hasta ahora, que incluyen desde emisoras muy pequeñas y muy locales. En algunos casos, en algunas ciudades se han eliminado todas las emisoras que existían, en lugares donde había 6 emisoras, esas 6 emisoras se quitaron, se cambiaron de mano, y también televisoras como por ejemplo la televisora de la Universidad de los Andes. Es decir, hay una arremetida muy importante que ha reducido muchísimo más los espacios, pero que lo que vivimos este año es consecuencia de una política de Estado que tiene varios años. No es una cosa que brotó de repente porque se empezó la política ahora. No, es una política que tiene sistemáticamente desde el año 99. Ok, entiendo. Y específicamente durante este periodo de protestas que acaba de suceder, el periodo de protestas también que se desarrolló durante 2014, ¿qué papel desempeñó Espacio Público en pro de esta defensa del derecho a la libertad de expresión? Bueno, la primera tarea es la documentación de todos los casos, es decir, todos los casos nosotros los documentamos. ¿Qué significa documentar un caso? Significa hablar con la víctima, recaudar los elementos que comprueban o que validan que efectivamente esa persona fue golpeada. Eso nos permite también entonces ver cuáles son los patrones del derecho que se está, porque en un determinado caso la persona puede ser agredida, pues le pueden haber destruido sus equipos, lo pueden haber detenido. Entonces documentamos cada una de las violaciones que a nuestro juicio se han dado allí, y esa es una primera tarea que hemos hecho con todos los casos. Esa es la primera. En el año 2014 hubo 350 casos, en este año van más de 600 casos. Entonces estamos hablando de una tarea de documentación que nos permite ver cuál es el patrón del comportamiento del Estado. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que hemos hecho es acompañar a algunas de las víctimas. Es decir, las víctimas, hay algunas que se acompañan con sus abogados, otros dependen de los medios de comunicación, otros no quieren actuar, pero hemos acompañado algunos casos. Bueno, en el 2014 se sacó NT24. Recuerden que NT24 se sacó de la parrilla de las cableoperadoras. Entonces nosotros, actuando como sociedad, junto con otras organizaciones, demandamos por el derecho colectivo a que no nos quiten un canal. ¿De acuerdo? Ese canal, eso lo litigamos en el ámbito interno, no hemos tenido respuesta, y ese caso está en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Okay. Entonces, la documentación, el acompañamiento de las víctimas, y después, de manera sistemática, hemos generado informes que se han presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en determinadas audiencias, o le hemos presentado informes a otras organizaciones. Por ejemplo, hemos aprovechado estos informes para ser presentados durante el examen periódico universal, cuando el Comité de Derechos Humanos, es decir, el Comité de Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, presentamos un informe junto con otras organizaciones sobre el tema de acceso a la información pública en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Okay. Y este año estamos acompañando varios casos, personas que han sido detenidas, personas que por el ejercicio del derecho a comunicar estamos acompañando el caso. ¿Qué significa acompañar un caso? Significa acompañarlo integralmente, significa acompañar el caso en términos de su situación, digamos, legal, pero también hay componentes psicológicos, componentes de protección, y entonces esos casos, hay muchos casos que hemos acompañado. Algunos casos tienen que ver con personas que han utilizado redes sociales o personas que han utilizado otro tipo de dinámica. Entonces, el acompañamiento es integral, y además hemos visibilizado, y desde la perspectiva de derechos humanos hemos colocado posición cuando, por ejemplo, se intenta aprobar una ley o se empieza a discutir una pretendida ley contra el odio. Entonces, mire, esto no se aplica, no aplica desde esa perspectiva. Ok, y ya, bueno, para ir finalizando, en una visión a futuro, ¿qué estrategia considera usted
Carlos Correa o la organización, la asociación a la que usted representa, que debe ser usada para recuperar todos aquellos espacios que se han ido perdiendo a través del tiempo con todo esto, toda esta censura y autocensura que ha llevado a los diferentes comunicadores a poder dar la información veraz al resto del país? El primer componente es, tú no te puedes adelantar a la censura. O sea, tú tienes que, los derechos se defienden ejerciéndolos. Es decir, si tú te inhibes y por lo tanto te callas y no utilizas y no te expresas, en esa medida tú estás siendo funcional a los objetivos del poder que quiere acallarte. Si tú te callas, ¿no? Bueno, no hay nada que acallar, no hay nada que proteger, no hay nada que defender. Entonces, el componente de promover que la gente utilice responsablemente los medios de comunicación es un primer elemento. El segundo elemento para defendernos es que frente a cualquier violación, contra cualquier vulneración, la persona tiene que documentar el caso y para eso tiene que acompañarse en organizaciones como la nuestra, pero si no les gusta la nuestra, que busque otra, pero que se acompañe en términos de documentar el caso, de considerar dependiendo de la gravedad y de acuerdo a cada circunstancia, porque no hay una regla normal, hay una estándar que es documentar el caso, denunciarlo y difundirlo. Pero dependiendo de cada caso la receta es distinta. Entonces ese es un primer elemento que hay que trabajar, que es que la persona se sienta acompañada. Entonces es muy importante que frente a la vulneración del otro haya solidaridad de la sociedad frente a cuando acallan una determinada voz. Y no solo, y en ese sentido hay que hacer un esfuerzo por ver el conjunto de la trama, no solo los grandes casos, los casos caraqueños, por ejemplo. Okay. Sino hay que ver los casos que muchas veces, o sea, evidentemente que un caso que ocurre en Caracas es mucho más visible que un caso que ocurre en Mérida, por ejemplo, ¿no? Pero la importancia del medio de comunicación para la gente de Mérida es tan o igual de relevante que para una persona que está en Caracas. Entonces, ese primer elemento es tener conciencia de que si a alguien le están callando la voz, hay que reaccionar. Y hay que reaccionar desde lo que puede hacer cada quien. Entonces lo primero que puede hacer es primero tener información sobre lo que está ocurriendo, buscar información confiable y verificada, tratar de solidarizarse de las distintas maneras que lo puede hacer, desde una acción que puede ser una acción en redes sociales, que es muy común, pero también puede ser participar en una concentración, movilizarse y después ejercer el derecho de manera permanente. Es decir, no podemos acallarnos antes de que haya la pretensión de callarnos. Entonces ese es el primer elemento, alimentar el debate. Y después hay que generar muchísima innovación para comunicar o para generar comunicación segura entre los grupos de la sociedad que intentan articularse. Es decir, desde la perspectiva del respeto a las garantías que están en nuestra Constitución, bueno, tenemos que ver de qué manera podemos expresarnos, de qué manera nos enfrentamos al poder que quiera acallar nuestra voz. Entonces ahí hay que hacer ideas innovadoras, inteligentes, habilidosas, que de alguna manera conecten, no solo que yo tengo conciencia de que esta persona le están atropellando su derecho, sino que puedo animar a otros a ser solidarios con esa persona que le están atropellando el derecho. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo tanto de conocer lo que está pasando como de generar una suerte de mancha, por decirlo de alguna manera, de catalizar en la sociedad la necesidad de defender este derecho. Hay una relación directa entre las garantías del derecho a la libertad de expresión con la posibilidad de resolver los problemas que aquejan hoy en día a la gente más humilde, a la gente de menores ingresos. No hay forma de resolver un problema de alimentación o de garantías del derecho a la salud o de los temas de seguridad ciudadana si no hay debate en la sociedad. Y eso es lo que garantizan los medios de comunicación y las distintas herramientas que podemos contar para tratar de comunicarnos. Ok, y más o menos de qué forma una persona cuyo derecho a la libertad de expresión ha sido cercenado puede acercarse a ustedes, a su organización, para poder denunciar todas estas atrocidades que viven constantemente por parte de ciertas autoridades, por parte del mismo gobierno. Bueno, hay distintas vías. En nuestra página web tienen teléfonos, contactos, correos. Las redes sociales tienen espacio público en Twitter y también tienen espacio público en Facebook, en Instagram es ACONG espacio público. Pero por cualquiera de esas vías nos pueden contactar. Okay. Y ahí pueden conseguir nuestros teléfonos 0212-541-7002 en Caracas
y a través de ese mecanismo podemos activar todos los mecanismos de soporte y acompañamiento a la persona. No solo para la lógica de acompañamiento en el caso de que ocurra una violación, sino que también hacemos otro tipo de cosas, que es, por ejemplo, personas que quieren hacer peticiones de información y que necesitan asesoría, o personas que quieren hacer consultas jurídicas frente a determinados temas vinculados a libertad de expresión. También hacemos cursos, talleres para el uso de las redes sociales y otras herramientas de comunicar. Apoyamos a organizaciones para tener estrategias de comunicación. Hay una oferta que está disponible, y ahí a través de esas redes sociales también se enteran de actividades que hacemos regularmente. Bueno, muchísimas gracias, señor Carlos, y en verdad pueden seguirnos también a través de nuestras redes sociales, en Sin Mordaza, Twitter, Instagram, incluso Facebook, y hasta ahorita que estamos teniendo esta iniciativa, subiendo diferentes entrevistas que hemos tenido con diversas personalidades a nuestro canal de YouTube. Y bueno, fue realmente un placer haber compartido este momento con usted, y bueno, muchísimas gracias. Bueno, de nada, que estén bien.